la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 22 y 23. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Gloria al Señor. Yo creo que es una palabra que nos hace reflexionar. Hoy quiero que pienses mucho en una palabra que estoy seguro que ha llenado tu vida. El viernes me reuní con mi hermana Lisette y hablamos de esa palabra. Y la palabra es incertidumbre. Incertidumbre. Y esa incertidumbre es un desconocimiento, un temor por las cosas que van a suceder. Y sabes, el apóstol Pablo nos está diciendo varias cositas aquí. Sabemos que el apóstol Pablo fue arrebatado por el mismo Dios. Fue, dice la palabra, llevado a ese tercer cielo, a ese lugar especial, a ese sitio donde tuvo una revelación espiritual para cambiar su vida y dejar de ser una cosa y ser otra, convertirse en otra. Y se convirtió en un ser muy espiritual, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, como leemos, que ahora que estamos en el estudio de Apocalipsis los jueves, dice el apóstol Pablo, ligado yo en espíritu, estaba en el espíritu, está en oración constante. Yo quisiera que usted todo el tiempo estuviera ligado en espíritu, en comunión con el Espíritu Santo. Pero yo quiero que tú reflexiones y pienses, un hombre de la estatura espiritual del apóstol Pablo, en oración, en el espíritu. Imagínese usted en su momento más ferviente de oración, arrodillado al Señor, y usted se encuentra en un éxtasis espiritual. Y tiene que llegar a la conclusión, como dice él, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a suceder. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Entonces yo quiero que tú reflexiones en tu vida. Pastor, ¿qué significa eso? Si está en comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo no sabe lo que le va a suceder? No lo sabe. Porque la mayoría de los momentos tú tienes que tomar decisiones sin saber lo que va a suceder, incluso sin saber si realmente es la mejor decisión. Yo te quiero hablar de eso. Yo te quiero hablar de eso. La vida es una constante incertidumbre. Miren, cierra sus ojos y piensa en el mes de febrero. ¿Cuántos planes tenías? Los planes de tu 2020. La Universidad Bautista nos dijo, va a haber una cuarentena de 15 a 30 días. Prepárense y vamos a cerrar todo 15 a 30 días. Y después regresamos y continuamos. Ya vamos para 5 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses. ¿Sabes? Es muy importante que tú aprendas a vivir en la incertidumbre. Es muy importante que tú sepas que aunque seas de la estatura del apóstol Pablo, que aunque tú estés en el espíritu, aunque tú estés en oración y metido,
puedes llegar a tener momentos en que tengas que decir como el apóstol Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a suceder. Y tú podrás decir, voy a la empresa, voy al hospital, voy a donde el médico, voy a hablar con mi vecino, tengo un negocio y voy a comprar esta mercancía. ¿Será que la compro? ¿Será que la vendo? Pastor, y entonces, ¿qué hacemos? Claro que hay que hacer. Claro que hay cosas que hacer. Tú, en ocasiones, parece que tuvieras el control, porque de pronto eres una persona inteligente, estudiosa, capaz. De pronto eres una persona que sabes analizar los tiempos. De pronto eres una persona que sabes hacer análisis de las situaciones. Y te queda fácil hacer análisis de las situaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo en una época cuando escribió la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 15, dice, con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuviesen una segunda gracia y por ustedes pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado hacia Judea. Él estaba seguro. Él dijo, con esta confianza. Y habrá momentos en que tú sientas que tienes el control y sabes y crees tener la certeza de lo que estás haciendo. Pero yo te digo ahora que está bien prepararse a hacer planes. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él se siente confiado en su carne. ¿En qué? En su inteligencia, en su estudio, en su análisis de sus cosas, en que es un hombre fuerte, es un hombre capaz. Pablo era un hombre ilustrado. Dice la palabra de Dios que él vivía en Tarso, que quedaba muy al norte, y el papá lo mandó a estudiar a Jerusalén. Haga de cuenta, es como que usted esté aquí en Barranquilla y su papá lo mande a Oxford, allá en Estados Unidos, o a Inglaterra, no sé dónde queda eso, a la mejor parte a estudiar. Y usted llega de allá con todos los títulos creídos, mirando todos por encima. Y Pablo llega un momento en la carta a los filipenses que le dice a los filipenses, yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, confían en la carne. Yo también tengo de qué confiar en la carne. Estudié, trabajo, tengo un negocio, porque Pablo tenía un negocio, hacía carpas. Dice la palabra de Dios que hacía carpas para vender. Tengo un negocio, gano dinero, tengo dinero ahorrado. Entonces dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, alguno de ustedes, queridos hermanos, de pronto piensa, no, yo no tengo problema, yo soy profesional, yo tengo un buen empleo, yo me gano tantos millones de pesos. Él dice, si alguno de ustedes tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice, fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de las tribus de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y dice en el versículo 7, pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Yo no sé si tú has tenido esas experiencias de sentirte en control porque confías demasiado en tu carne, en tu estudio, y puedes tener control y puedes tener
de qué estar confiado en tu carne. Pero te va a llegar un día en que te puede suceder como Pablo. Iba a Jerusalén y no sé lo que ha de acontecer. O peor, confiado en tu carne, tomas una decisión y te sale un disparate. Aquí tengo un vecino, compró un número muy grande de termómetros digitales y los vende a 150,000 pesos. Pero compró demasiado, tiene la casa llena de termómetros porque él pensaba que ese era un buen negocio. Ha vendido más o menos el 10% y está desesperado porque invirtió mucho dinero. Pastor, entonces, ¿qué hacer? Claro que hay que hacer. En ocasiones puedes creer que tienes el control. Me gustó el testimonio de Liana, porque con el testimonio de Liana refuerza esto que estamos hablando. Hay un momento en que tienes que soltar, descansar en el Señor, pero para eso tienes que estar metido con el Señor. Y para estar metido con el Señor, tienes que estar yendo al discipulado, aprendiendo palabra, abriendo tu Biblia. Bueno, hoy en día es virtual. Coge tu celular y vale la misma palabra, ábrelo, léela, reflexiónala. Mira qué te dice la palabra de Dios. Pero tienes que aprender a soltar, porque dice la palabra de Dios que no es con tus fuerzas. Pero la verdad es que generalmente tomas decisiones inciertas. Generalmente tomas decisiones inciertas. Así tú creas que te la sabes toda. Déjame decirte que no siempre te la sabes toda. Y yo quiero que tú pienses hoy, ¿cuántas veces sabes lo que tienes que hacer? La palabra de Dios dice más de 350 oportunidades. No temas, no temas. Solamente en el libro de Josué, en un solo capítulo dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no temas. Yo estoy contigo, pero qué difíciles. Y la incertidumbre es algo que yo quiero que aprendas hoy, que no se te va a ir nunca. Y yo quiero que sepas que si no tienes incertidumbre nunca en la vida, estás mal. Porque estás creyendo que todo lo que haces y lo que piensas es lo mejor y eres perfecto. Otra cosa es que tengas incertidumbre y tomes decisiones y hagas creer a la gente que estás seguro, pero la procesión va por dentro. Pero pastor, ¿qué hago con la incertidumbre? Con la incertidumbre, tú tomas un buen modelo que es el de Pablo. Y Pablo no sabía lo que iba a pasar allá, sin saber lo que allá me va a suceder. Y Pablo, en el Espíritu, le revela que va a tener prisiones y tribulaciones. ¿Y sabe qué hace Pablo? Se levanta y va y hace lo que tiene que hacer. Va y camina en fe. Porque sabe que es lo mejor que puede hacer. Yo no sé cuántas veces tú sabes lo que tienes que hacer. Y yo te digo ahora que te mires tus pies y mires que estás detenido. Yo me imagino el susto. Bueno, no me lo imagino porque el viernes que hablé con Lisette me dijo que sí, que era así. Yo me lo imaginaba hasta el viernes que lo confirmé. Le pregunté, ¿te dio mucho miedo irte para Cartagena? Me dijo, uff, mucho. Pero me fui. Y le dije, y de bendición. Y todos los días me da miedo cuando me levanto. Pero voy, trabajo y yo le doy la gloria a Dios. Está contenta porque ya hasta que sale su apartamento, así como Nicole hoy dijo, para la gloria de Dios tengo mi apartamento. Me gustó esa palabra, Nicole, mi apartamento. No fue fácil, sacrificio, angustia. Eso no me lo dijo Nicole.
Pero yo me lo imagino, no fue fácil. Lisette ya está a punto, en este año, con el favor de Dios, a comienzos del otro, le dan su apartamento aquí en Santa Marta. Y tiene otro que tiene alquilado en Cartagena y está trabajando y te levanta temprano y trabaja. Y qué día nos conectamos con ella y vi que tenía un aire acondicionado y le dije, uy, compraste aire acondicionado, Dios te bendice. Y me dijo, sí, gloria a Dios, estoy aprendiendo a manejarlo. Si Lisette se hubiera quedado en Santa Marta por el temor de irse sola a Cartagena, estuviera estancada. Yo no sé si tú te has estancado. A veces la vida misma te estanca porque te vas haciendo cadenas y cosas. Pero yo quiero que te sacudas y que venzas la incertidumbre y que te analices. Así como Pablo. Pablo sabía que tenía una misión y a qué había venido. Y tú me podrás decir hoy, pastor, pero yo no sé a qué he venido. Yo te digo, bueno, no sabes a qué has venido, pero tienes un trabajo, tienes una familia, pero además de eso tienes la palabra de Dios. Ah, pastor, pero es que no la leo. Ah, bueno, tienes el devocional. Ah, pastor, tengo más de 15 días que no oro. Ah, bueno, el Señor te está esperando. Regresa a Él, vuélvete a Él. Porque solamente con una comunión con Dios sabes para qué Dios te ha mandado. Solamente de esa forma. Y no es porque me dijo uno o el otro, es en la palabra de Dios. En estos días me dijo Margaret, pastor, ahora que he tenido un reencuentro con el Señor y que estoy metida en la palabra de Dios, parece que supiera mejor lo que tengo que hacer. Y cuando oro por otras personas, digo cosas que me sorprenden y a las otras personas le llegan al alma y me dicen, era la palabra que necesitaba. Y Sandra la miró y le dijo, eso es normal, porque estás teniendo conexión espiritual. Y cuando tú no sabes para qué has venido y la incertidumbre te llega, tienes que hacer como el apóstol Pablo. No sé lo que me va a suceder, pero sé que tengo que ir. A veces tienes una entrevista con alguien importante, a veces con tu jefe que te ha regañado, que has hecho algo inconveniente y no vas. Y a veces me piden consejo y yo le digo, ves y le dices de frente. No, no, me da miedo. La palabra de Dios te dice más de 300 veces, no temas, no temas. Es importante la guía de la palabra de Dios. Es importante que tú te dejes guiar por ella. Es importante. Por eso, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 al 17, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Y está hablando de lo que aprendió de su abuela Eloída. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Wow. Entonces sí hay un camino. Claro que hay un camino. Y la palabra de Dios tiene muchos ejemplos. Muchos ejemplos. ¿Sabes? El profeta Jeremías, en el capítulo 37, tiene una situación que enfrentar. Y esa situación que enfrentar es que lo van a poner en la cárcel. Y en el versículo 12 del capítulo 37 dice, salía Jeremías de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que llamaba Irias, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a lo enemigo.
y lo pusieron preso. Y el rey lo ayuda y después lo cogen para matarlo y lo tiran en un pozo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque el Señor le manda ir a profetizar. Y él va y profetiza en contra del pueblo por su pecado. Y va y lo hace. Y sabe que le puede ir mal, pero a eso vino. Te puede pasar como el profeta Isaías, que tiene que profetizar 3 años de sequía. Y después que profetiza 3 años de sequía, va y le dice al rey que va a llover. Y le hace una profecía al rey en contra de los profetas de Baal. Y mueren los profetas de Baal a sabiendas que eso le podía costar la vida. Y después que el Señor lo respalda y mueren los profetas de Baal, dice que tiene que salir huyendo por su vida y dice que camina 40 días y 40 noches hasta quedar exhausto, con miedo, con temor. Y dice que el Señor va y lo busca y le dice, sal de aquí, camina, aliméntate. Yo no sé cuál es tu miedo ahora. Yo no sé cuál es tu miedo ahora, pero yo quiero decirte que si tienes incertidumbre, la incertidumbre te va a dar temor. Y ese temor te va a enfermar, te puede hasta deprimir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no haces nada. Yo quiero que tú sepas que la forma como lo vences es caminando. Recuerda que cuando das el primer paso, no vas a llegar donde estabas probablemente, pero no vas a estar donde estás hoy. Vas a salir de ese lugar donde estás hoy. Jesús, que es nuestro ejemplo máximo, en una situación en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, en el versículo 28, regañando a sus apóstoles, dice, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús sabía a qué había venido. ¡Wow! Y la tenía clara. Y sabía que lo iban a matar. Y sabía que lo iban a matar. Entonces, yo no sé cuál va a ser tu situación, pero tenemos que imitar a Jesús. Obviamente, Jesús, que es el Hijo de Dios, sabía que había venido a dar su vida en rescate por mucho. Y tuvo oposición. En una ocasión, en el capítulo 16, en el versículo 21, dice que Jesús comenzó a decirle a los discípulos que era necesario que él iba a ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Y un apóstol llamado Pedro lo sacó aparte y lo regañó y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que nunca te pase esto. Y él, volviendo a Pedro, le dijo palabras fuertes, le dijo, quítate de a mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo quiero que sepas que tienes que saber que toda incertidumbre es de la vida misma. Jesús te dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Y el Señor te dice que tú harás mayores cosas que Él. Y es palabra de Dios, créetelo. Tú también puedes vencer al mundo si tienes una comunión con el Señor. Tienes que aprender a tener comunión con el Señor. Es importante. Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que apartar tiempo de oración. Ustedes lo saben.
A veces envidiamos a esos árabes porque son bendecidos, porque en todas partes del mundo van a esos judíos. Y ustedes saben que los que son piadosos oran 5 veces al día y se arrodillan con dirección a su ciudad sagrada que se llama la Meca, en cualquier lugar del mundo. 5 veces al día. Y tienen un tapetico especial para hacerlo. Yo no sé cuántas veces lo haces tú. Yo no sé si tú dices, pastor, es que esos son unos exagerados. Pero lo que sí he escuchado en la calle es que la gente dice, mira, esos árabes echan para adelante y se van haciendo dueños del mundo por todas partes y donde van crecen y prosperan. Y esos judíos, ¿cómo les va bien? Ellos colocan su relación con el Señor primero que ellos mismos. Para combatir la incertidumbre que te trae miedo, que te deprime, tienes que definitivamente convencerte que tienes que tener una relación fuerte, estrecha con Dios. Y que esa relación va más allá de las palabras, con hechos, glorificando, testificando, aprendiendo palabras en tu devocional. Puede que hagas un devocional al día. Yo no te voy a decir hoy que te arrodilles 5 veces al día. Esperaría que sí. Esperaría que sí. Yo sería feliz con saber que lo haces una vez al día bien hecho. Sería mucho más feliz si lo haces 2 veces al día. Y le daría la gloria a Dios si lo haces 3, 4, 5 veces al día. Pero sí quiero decirte que no confíes más como Pablo, no confíes más en tu cuerpo, no confíes más en tu carne. Pablo dice, yo tengo de qué confiar en mi carne. Claro, había estudiado en el mejor sitio, tenía plata, tenía negocio, era inteligente, era ciudadano romano, como decir ahora que tú seas ciudadano americano. Cuando tú ves a alguien que es ciudadano americano, tú dices, ay, puede ir a Estados Unidos cuando quiera. Pablo era ciudadano romano. Estaba bendecido. Y nosotros queremos el pastel sin pagarlo. Y queremos probar la bendición sin pagar precio. Y el precio es la oración. El precio es el compromiso con Dios. El precio es ese devocional diario. El precio es seguir la palabra de Dios. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Cierra tus ojos, hermanos.